Lo cierto es que gran parte de la política del valido español aparece inspirada en la emulación de Richelieu. Su idea centralizadora de la monarquía era la misma que ensayaba en Francia el gran cardenal. Si bien en este caso el problema era solo político, bastándole a Richelieu para resolverlo meter en cintura a algunos nobles de sangre feudal, tratándolos con crueldad si era preciso. En España el problema alcanzaba mayor gravedad, con profundidades biológicas que escapaban y han escapado siempre a los conceptos excesivamente simplistas de casi todos los gobernantes españoles. Como observa acertadamente Gregorio Marañón, al enemigo que nos preocupa quisiéramos destruirlo, pero a la vez la preocupación nos impulsa a copiarlo. Así, muchos de los proyectos de reconstitución interior fraguados por Olivares, que las guerras apenas le dejaron esbozar, aparecen trazados sobre el patrón francés. Por ejemplo, su idea de hacer navegables el Tajo, el Jarama y el Manzanares hasta la Casa de Campo de Madrid, a poco de haberse llevado a término el canal de Mediodía en Languedoc. Por otra parte, la tenaz guerra hispano-francesa desde 1635 hasta 1642 fue en realidad una multitud de accidentes y episodios, un duelo entre los dos validos, el francés y el español, en el que, por desgracia, se complicaban ambas naciones. El rastro del ansia de grandezas de Olivares es patente en las guerras con Francia, comenta Marañón. Hubieran sido de todos modos difíciles de evitar porque era Francia la que principalmente las quería, pero en su génesis intervino tanto la natural emulación de los dos pueblos que se disputaban la hegemonía de Europa como la emulación de sus dos hombres representativos. Para Olivares, Richelieu fue una pesadilla de cuya obsesión no acertó a desembarazarse. Cierto es que se ha hablado mucho de la rivalidad entre Richelieu y Olivares, aunque nunca se hayan escrito sus vidas paralelas. El citado autor observa que la semejanza de su obra en conjunto se debe al hecho de que uno y otro nacieron con aptitudes parecidas, con idénticas ambiciones e impulsados por un común ambiente favorable, como fruto de un mismo clima histórico, que en todas partes producía entonces el ministro absoluto y poderoso. La diagnosis es perfecta. Se diferenciaron en dos cosas esenciales, en la personalidad biológica y en el ambiente nacional. Olivares era un gordo de pasiones superficiales y aparatosas, y en lo hondo un infeliz. Richelieu era un tirano asténico, cuya morfología escueta y aguda y cuyo carácter taimado, frío y durísimo son arquetípicos. El ministro español trataba de sostener con sus espaldas el cíclope una monarquía que, por la ley natural, se derrumbaba. El francés puso su genio político al servicio de una potencia que corría la parte ascendente de su órbita. Estos dos órdenes de diferencia se explican el fallo opuesto con que ambos personajes aparecen en la historia. El cardenal triunfó, y al que vence se le perdonan los más graves defectos. El conde duque fue vencido, y al que fracasa se le niegan hasta las virtudes más notorias. La posteridad solo mide a los hombres públicos por su eficacia, y acaso hace bien. Ya queda dicho como ambos tuvieron el mismo pensamiento central, el de la unificación de la monarquía, el descuido de los problemas interiores por la exagerada atención de las guerras y conflictos internacionales fue también rasgo común de la política de ambos validos, e idéntica la opresión financiera con que esquilmaron a sus respectivos pueblos. Richelieu mantuvo con la nobleza francesa la misma pugna que Olivares con la española, como éste procuró el francés separarla del ejercicio de los altos cargos civiles y empujarla a servir en la guerra. Las mismas supersticiones, la misma fe en las monjas milagreras, que tanto se censuró en el conde duque, imperaron en el espíritu del cardenal. Olivares solicitó consejos a la priora del convento de San Plácido, doña Teresa de la Cerda, que anunció al ministro que sabía por revelación que no la había de rendir el enemigo. Se refería a la plaza fuerte de Maestrich, por cuya causa dedujo que de enviar socorro a tiempo, y así se perdió dicha ciudad de Flandes. En 1632 la imputación es poco favorable y verosímil, pero representa una analogía más con Richelieu. Por lo demás, el cardenal francés pidió a la madre Margarita del Santo Sacramento del Carmelo de París revelaciones sobre el porvenir, y ella le prometió la derrota de los ingleses, al parecer con mejor fortuna que la monja española Olivares. Los dos gustaban del manejo de los espías y eran maestros en tramar subterráneas conspiraciones, y el parecido puede seguirse hasta en muchas de sus disposiciones de gobierno interior, como la canalización de los ríos, prohibición del duelo, etc. Richelieu era más cauto y eficaz, termina diciendo Marañón al comparar estas vidas paralelas. Olivares gastaba por el contrario su eficacia en el aparatazo gesto, pero era en cambio el ministro español mucho mejor que el francés, despótico, duro, cruel,
Si el destino hubiera sido desfavorable al gran cardenal, el retrato de sus flaquezas y sus defectos llenaría libros enteros. Ahora se cuentan de soslayos como acentos un tanto sombríos, pero necesarios para completar su silueta. Si Olivares hubiese vencido, ¿quién se acordaría al lado de sus positivas virtudes y de sus extravagancias, sobre las que se edificó la leyenda de su maldad? El mundo es así. Con razón decía que el gran español, sabio de la vida y no de los libros, contemporáneo de los dos magnates, el cazador y filósofo campestre Juan de Mateos, viva quien vence, que todos son contra el caído y contra el que menos fuerza tiene. La monarquía hispánica se cuartea. Rebelión en Cataluña. En 1640 se abrieron brechas en el cuerpo político peninsular, cuya aleación de regiones no resultaba problema fácil. Las principales fisuras de este cuarteamiento se produjeron en la zona periférica, en mayor grado en Cataluña y en Portugal, algo menos pronunciadas en Andalucía, Aragón y otros puntos. Por lo que se refiere a Cataluña, algunos autores hacen remontar a unos 3 lustros antes, durante las Cortes de Barcelona en 1626, el origen de los disgustos y malquerencias entre los catalanes y el conde duque, que se comportó en ellas con indelicadeza. Lo cierto es que hubo incomprensión más que mala voluntad por su parte. Las cosas de Cataluña en que mi corazón no admite consuelo, se lamentaba Olivares. Al correr de los años, la política del valido que pretendió la contribución de Cataluña con soldados y dinero a las guerras de España, sobre todo contra Francia, empeoró una situación ya de suyo grave. Esta política suicida condujo a la revuelta armada en el campo catalán desde fines de 1639, a la feroz explosión del descontento campesino en la jornada barcelonesa del Corpus Christi, 1640. Pero todavía se habría podido limitar y sofocar la pasión popular si el conde duque de Olivares no hubiera decidido aprovechar el momento para realizar su programa en Cataluña, y si Francia, a la expectativa de lo que ocurría, no se hubiera propuesto aprovechar a fondo aquella coyuntura. De este modo reverdeció en el Principado la lucha que ya lo había dividido en el 400 entre las presiones castellanas y las ambiciones francesas, y a compás de las mismas, dando un nuevo tirón a la cuarteada unidad de la monarquía hispánica. Portugal declaróse en rebeldía y eligió su propio soberano en el señor de la familia de Braganza. Los tercios españoles que luchaban contra los franceses en Rosellón, sea por no cobrar sus pagas retrasadas, por exasperación o por altanería, trataban a los campesinos que les daban hospitalidad como pueblo vencido y conquistado, cometiendo atrocidades y abusos. Los catalanes reaccionaron violentamente, con todo no se apartaban del procedimiento legal, pactista. Una representación de la nobleza, del clero y del pueblo acudió al virrey de Cataluña, conde de Santa Coloma. Lejos de escucharlos, el virrey mandó a encarcelar a quienes la constituían. Enardecidos los ánimos, se sublevó la población y dieron muerte al virrey el 7 de junio de 1640, fecha conocida por Jornada de los Segadores o Corpus de Sangre, que tal era la festividad del día. Francisco Manuel de Melo, noble portugués al servicio de Felipe IV, militar y historiador, escribió una interesante crónica de los movimientos, separación y guerra de Cataluña, anotando con bastante imparcialidad aquellos acontecimientos. Su descripción de la muerte del virrey adquiere acentos dramáticos. Había el conde ya reconocido su postrer riesgo, oyendo las voces de los que le buscaban pidiendo su vida, y después, entonces, las obligaciones de grande, se dejó llevar fácilmente de los afectos de hombre, procuró todos los modos de salvación, y volvió desordenadamente a proseguir en el primer intento de embarcarse. Salió segunda vez a la lengua del agua, pero como el aprieto fuese grande y mayor el peso de las aflicciones, mandó se adelantase su hijo con pocos que le seguían, porque llegando al esquife de la galera, que no sin gran peligro lo aguardaba, hiciese como los esperase, también no quiso aventurar la vida del hijo, porque no confiaba tanto de su fortuna. Adelantóse el mozo y alcanzando la embarcación no le fue posible detenerla, tanta era la furia con que procuraban desde la ciudad su ruina. Navegó hacia la galera que le aguardaba fuera de la batería. Quedóse el conde mirándola con lágrimas disculpables en un hombre que se veía desamparado a un tiempo del hijo y de las esperanzas, pero ya cierto de su perdición. Volvió con vagorosos pasos por la orilla opuesta a las peñas que se llamaban de San Beltrán, camino de Montjuic. A esta sazón, entrada su casa y pública su ausencia, le buscaban rabiosamente por todas partes, como si su muerte fuese la corona de aquella victoria. Todos sus pasos reconocían los de la Tarazana. Los muchos ojos que lo miraban caminando como verdaderamente a la muerte hicieron que no pudiese ocultarse a los que le seguían.
Era grande la calor del día, superior la congoja, seguro el peligro, iba la imaginación de su afrenta, estaba sobre todo firmada la sentencia en el tribunal infalible, cayó en tierra cubierto de un mortal desmayo, donde siendo hallado por algunos de los que furiosamente lo buscaban fue muerto de 5 heridas en el pecho. Así acabó su vida don Dalmao de Queralt, conde de Santa Coloma, dando famoso desengaño a la ambición y soberbia de los humanos, pues aquel hombre en aquella región misma, casi a un tiempo propio, una vez sirvió de envidia, otra de lástima. Decididos los catalanes a la resistencia contra el gobierno de Felipe IV, solicitaron el auxilio de la Francia, que accedió gustoso. Creían que luchar contra el conde duque, impío ministro, era servir a Dios, como puede comprobarse en las proclamas y opúsculos escritos por sacerdotes que circularon por Cataluña y contribuyeron a la rebelión. Rotas las hostilidades, el marqués de los Vélez, general del ejército castellano, puso sitio a Barcelona, pero los catalanes recibieron ayuda francesa y hubo de levantarlo. Luis XIII fue proclamado conde de Barcelona, aunque más con resignación que con entusiasmo por parte del pueblo catalán. La guerra continuó con diversas alternativas durante 12 años. Los naturales del país, disgustados de los franceses, deseaban llegar a un acomodo de paz con el gobierno de Madrid. En agosto de 1651, el marqués de la Mortara, acompañado en el llano del Llobregat, inició un nuevo cerco de Barcelona. En octubre del mismo año lo relevó en el mando de las tropas castellanas don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, que completó el bloqueo marítimo y estrechó el cerco, reduciendo a la mayor miseria a la población. El 13 de octubre de 1652 terminó la rebelión catalana con la capitulación de Barcelona. Simultáneamente con la rebelión catalana, 1640, se promovía la guerra secesionista de Portugal, fenómenos ambos que no pueden desligarse políticamente por hallarse vinculados a unas mismas raíces. Según el citado historiador Vincent Vives, la guerra de nervios entre el poder central y los territorios periféricos habría quizás derivado hacia un compromiso más o menos satisfactorio para los deseos de ambas partes, si la intervención de Francia en la Guerra de los 30 años y su declaración de guerra a España, 1635, no hubiese abierto rápidamente la brecha de la desunión política hispánica. En París hallaron los descontentos catalanes y portugueses el apoyo exterior que necesitaban para declararse en abierta rebeldía contra su monarca. Esta decisión de marcado carácter tradicionalista en Cataluña, donde aún pervivía la teoría del gobierno pactado entre el pueblo y el rey, fue precedida por dos fenómenos que es preciso considerar para formarse idea del complejo mental de aquella coyuntura. Uno es la propaganda fomentada en Madrid por el oro del conde duque de Olivares, al mismo borde de la ruina. Su trompeteo furioso clamaba por la universalidad de la monarquía hispánica, rubricada por un infantil altanerismo subversivo. Otro es la inquietud general entre los campesinos de toda España, que en Cataluña provocó movimientos de violenta desesperación a causa de los inevitables choques con las tropas mercenarias y sobre todo a causa de la peligrosísima actitud del gobierno central, dispuesto a que tallaran el polvorín con la esperanza de recoger el poder absoluto una vez el país hubiese saltado en 1000 pedazos. La separación de Portugal. Ambos movimientos, el catalán y el portugués, fueron considerados por el cardenal Richelieu como simple juego de peones en el tablero de su política internacional. Para Francia representaban dos oportunidades más que se le ofrecían en su campaña ofensiva contra los Habsburgo. Por lo que se refiere a Portugal, el recelo y resquemores del pueblo lusitano con relación al castellano, mantenido a través de la Edad Media, se incrementaron notoriamente desde que Felipe II ocupara el país en 1580. La incorporación había sido demasiado artificiosa. Los 60 años de convivencia entre ambas nacionalidades tampoco habían logrado soldar lazos de hermandad, ya que no de unificación, ni siquiera política. La menguada consideración de la corte de Madrid del pueblo portugués, el poco acierto de los monarcas en el gobierno de aquel reino y la opresión política y económica en que lo tenían sujeto eran móviles suficientes para una secesión. Solo faltaba el momento oportuno para que acaeciera lo que fatalmente tenía que ocurrir, tarde o temprano. Los levantamientos prematuros de Évora y los Algarbes fueron reprimidos con violencia en 1637.